Ahora que ya exploramos con un shader que parece pintura, vamos a pasar a otra versión estilizada que es la versión caricatura, o en realidad mucho más cómic, novela gráfica. Vamos a pasar primero por el típico cel shader, que es el que se usa en la animación tradicional 2D, donde hay una línea dura entre la luz y la sombra, y ahí podemos ir agregando diferentes colores también. Muy típico de las películas antiguas de Disney o del anime. Pero vamos a ver también otro tipo de sombreado, que es el que se usa en los medios de papel, como los cómics, el manga, el manhwa, todo eso donde el sombreado no es un gris, sino que pueden ser puntitos o líneas, como que está dibujado con lápiz. Y lo importante es que estas son todas herramientas y va a depender mucho de cada uno cómo seguimos experimentando para llegar al resultado que queremos lograr. Para comenzar a trabajar con este estilo de sombreado, voy a ir a la barra superior para encontrar la pestaña de trabajo Shading, sombreado. Cuando abro este espacio, voy a tener arriba una ventana de 3D y abajo otra ventana de sombreado, donde voy a trabajar con mis nodos. Lo primero que quiero hacer es ir a la esquina superior derecha del espacio 3D y acá voy a seleccionar la previsualización del material. De esta forma voy a poder ver mis texturas con una iluminación plana de estudio. Lo segundo que voy a hacer es elegir mi objeto y centrarme con el punto del pad numérico. Ahora sí tengo centrado el objeto que yo quiero editar. Ahora, la diferencia entre la versión por defecto y lo que yo prefiero usar es que a mí me gusta tener más espacio en el sombreado aquí abajo para ver los números pequeñitos de los nodos. Entonces voy a ubicar mi cursor en la línea entre el mundo 3D y el mundo de los nodos, y cuando aparezca la línea hacia arriba y abajo voy a hacer clic izquierdo y deslizar para tener ahí más espacio de visualizar mis nodos. Este espacio está completamente vacío porque mi objeto, mi cerdito, no tiene un material asociado. Para eso vamos a agregar un nuevo material en la barra superior de este espacio donde dice New, y acá voy a tener mi material principal seleccionado. Lo primero que uno hace es lo más simple, que es el sombreado de celda. Un color para la sombra, un color para la luz y una línea cortante entre estos dos. Voy a agregar Shift A, un nodo que se llama Shader to RGB, Shader a RGB. Esto lo que nos va a permitir es usar la información del shader a un color. Y este color va a estar determinado por un color ramp, una rampa de color. Acá no sucede nada porque la rampa de color que acabamos de agregar va de negro a blanco de forma difuminada, que es lo mismo que sucede con el material por defecto. Ahora, si yo muevo los goteros en esta rampa, ahí van a poder ver lo que está sucediendo. Aún así, los colores están transicionando entre sí de forma suave. Y como yo quiero imitar a los monos animados, tendría que hacer una línea dura. Para eso, aquí en la rampa de color, en vez del modo lineal, voy a usar una interpolación constante. Eso significa que paso de un color al otro con una línea recta. Y eso es básicamente todo lo que necesitaríamos si queremos trabajar con un efecto de caricatura o anime. Podemos agregar también más tonos para tener, por ejemplo, una línea de un color más saturado, que es algo típico para dar una sensación de profundidad. Pero técnicamente eso podría ser todo. Yo podría perfectamente quedarme con ese resultado. Pero como vamos a complejizar un poco las cosas, vamos a ver cómo hacer que esta misma sombra tenga, en vez de un color sólido, puntitos, como los entramados que se usan en los cómics. Para mantener la coherencia, voy a duplicar Shift D esta rampa que está aquí arriba. Y vamos a mezclar estas dos rampas para crear el efecto que necesitamos.
pero por ahora voy a conectar esta de acá para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo. Voy a añadir un nodo de matemáticas, Shift A, Math. Vamos a fijarnos que sea este, Converter Math. Cuando se agregue va a decir Add, de agregar o añadir. Yo quiero usar Greater Than, mayor a. Como aquí veo que está azul, voy a volver a usar este principal para crear la información del objeto. Para eso voy a ir desde el nodo Shader to RGB y voy a conectar el color al valor del mayor a, el valor al factor. Y ahí nuevamente tengo mi gradiente de color activa. Ahora, ¿para qué yo necesito esto y no conecto directamente a la rampa de color? Porque acá voy a agregar un Shift A, Voronoi, otra vez. Pero este Voronoi lo voy a usar muy diferente a como lo usamos en pintura. En vez de usar la posición, ahora sí esta vez voy a usar la distancia de este Voronoi para conectarlo a el threshold, que es el límite. Y van a aparecer estas pelotitas. Si yo aumento la escala de este Voronoi a algo, por ejemplo, como 35, van a aparecer estos puntitos que median desde lo claro hasta lo oscuro. Esto podría ser un efecto ya muy bonito, sin hacer nada más. Podríamos quedarnos con esto. Pero vamos a copiar el entramado típico de los cómics. Para eso, primero necesito que sea una trama regular. No puede ser como este que son puntos diferentes y dispersos. Entonces voy a bajar su randomización a 0. Y de esa forma ven cómo se arma esta trama. Ahora el problema es que estos puntos se están conformando a la forma de mi objeto, que puede ser interesante pero no es lo que estoy buscando. Y eso es porque esta textura está puesta en modo 3D. Yo necesito que sea 2D, que sea plano. Y plano no respecto al objeto. Aquí voy a necesitar un Shift A, Texture Coordinate, coordenadas de la textura, porque yo quiero ver este entramado de Voronoi no desde el objeto, sino desde la cámara, desde mi punto de vista. La cámara al vector. Ahí voy entendiendo la idea, pero se ve muy grande la textura, entonces voy a ir bajándolo hasta la escala 300. Y ahí tengo entonces mi sombra con el entramado de puntos típico del cómic. Y para complejizar este sombreado, voy a mezclar los dos tipos de coloreo. Para eso voy a hacer Shift A y voy a hacer un Mix Color que combine ambas formas de sombreado usando no la variable Mix, sino Multiply. Y aumentando el factor hacia un lado, puedo ir mezclando diferentes tipos para que estén presentes los dos. Aquí puedo hacer que el azul sea más claro para que se mezcle de mejor forma. También puedo arrepentirme y cambiar este tipo de sombreado a linear para que este sea un sombreado tradicional difuminado. Ese efecto queda muy bonito. Y de aquí entonces uno puede hacer muchas variaciones. Si queremos hacer diferente a los puntos de entramado del cómic, podríamos también explorar Shift A, la opción de las líneas, agregando Wave, ondas, Wave Texture aquí abajo. Esta es una segunda opción. Si yo conecto el color al threshold, al límite, voy a obtener lo mismo pero con líneas. Voy a aumentar la escala, pero nuevamente estamos teniendo ese problema de que se ve raro con respecto al objeto y eso es porque yo necesito que vayan en diagonal. Entonces voy a agregar Shift A, un mapping que conecte la cámara al vector, el vector a las ondas y acá entonces puedo rotar el eje Z en 45 grados para que vayan diagonal. Aumento la escala a 180 y así lo mismo, ven cómo está sombreado pero esta vez con líneas. También es un efecto bonito. Lo último que queda para explorar es crearle un borde a este objeto. Hay una versión que se usa trabajando con los modificadores. En este caso vamos a hacer una opción que es trabajando desde el mismo material. Voy a agregar un nuevo Mix Color
Voy a asegurar de que el anterior esté conectado al primero, para ahora agregar Shift A, otro de matemáticas, Converter Math, que está también puesto a greater than, mayor a, y un Fresnel, el mismo que usamos para hacer el borde de la botella. Yo conecto el factor al valor y el valor al factor del mix, y ahora entonces el color que queda en B lo voy a poner como negro o azul o lo que usted necesite que sea, para que se vea más o menos con el valor en Fresnel en .97. Me parece que va bien ese borde. No es una línea consistente, sino que se adapta al borde del objeto. Ahora que ya tenemos el mapa listo, podemos ir a la barra superior del material y le vamos a decir cómic amarillo. Y puedo ir entonces a otro objeto. En la barra superior vamos a abrir la lista de materiales, le asigno el cómic amarillo, y si acá yo voy cambiando de color, por ejemplo yo quiero que esto sea azul ahora, va a cambiar todo. Entonces tendría que crear una copia de este material. Voy a la barra superior donde dice cómic amarillo y voy al icono de copiar, uno enfrente del otro. Y así acá digo cómic, esta jarra va a ser rosada, por ejemplo, y este amarillo lo cambio a rosado. Y las sombras las puedo ir cambiando o no, porque esto me da un efecto choro también. Y así yo puedo ir con todos los objetos de mi escena, creando nuevos materiales. Y puedo ir mezclando. Por ejemplo, en este plato puedo volver a conectar, en vez de las ondas, vuelvo a conectar la distancia del Voronoi. Y acá entonces puedo tener diferentes entramados en una misma escena. Y esto queda súper interesante, pero estamos trabajando hasta aquí solamente con colores planos. Si yo quisiera agregar una textura, por ejemplo, las vetas de la madera de la mesa, yo necesitaría agregar un nuevo principal para mezclar con todo esto, que es lo que reemplazaría esta rampa de color, lo que determina los tonos del objeto. Entonces voy a ir aquí al principal, voy a hacer clic izquierdo mantenido a una esquina para seleccionar ambos nodos a la vez. Voy a duplicar estos dos nodos usando Shift D. Ahí tengo mis nuevos nodos y si quiero que esté directamente arriba, Y. Ahora puedo agregar los nodos que uso para crear la madera, que son Shift A, un ruido, noise, que se conecta a Shift A, ondas, wave, y uso esta misma rampa de color, Shift D, para llevarlo a este Principled BDSF. Acá entonces voy a conectar el color del ruido al vector de las ondas, el color de las ondas al factor de la rampa y el color de la rampa al base del principal. No sucede nada porque no lo hemos conectado, pero si yo voy acá, color, a la superficie, simplemente para ver cómo es, voy a agregar un texture coordinate y un mapping para conectar el objeto al vector, el vector al vector, y así puedo cambiar la escala del X para crear esas vetas más grandes. Voy a bajar el ruido a 1, 2 y tengo entonces mi color para mezclar con el sombreado. Voy a devolver el resultado del mix a la superficie y ahora, para integrar toda esta cadena que hice con las vetas de la madera, voy a mezclar Shift A, Mix Color, conectando la madera con la rampa anterior. En vez de Mix, Multiply. Y voy a aumentar el factor hacia la madera. De esa forma, tengo ahora por abajo y los lados el sombreado correspondiente. Y puedo usar ambas rampas. Y este es nuestro resultado de cómic. No es algo que yo suelo usar tan seguido, pero es muy entretenido de programar y de elegir los diferentes tonos. Y acá, si se fijan, también yo no seguí los colores naturalistas de los objetos que estábamos trabajando, sino que les fui asignando lo que a mí se me ocurría. Porque este estilo lo que nos ofrece es inventar, un poco como cuando uno ve
animes como JoJo's, que inventan color el cielo verde o el tono de piel naranja para alterar el sentido de la realidad. Y es lo mismo que sucede acá, no hay necesidad de copiar colores naturalistas si estamos trabajando con un efecto que es tan exagerado. Así que les invito también a seguir ustedes experimentando, buscando las soluciones que les convencen, y acá tenemos 2 ejemplos, que es usando Voronoi para hacer puntitos y las líneas para hacer ese sombreado en diagonal, pero pueden haber un montón de otros efectos. Pueden usar 2 waves, por ejemplo, 2 ondas, una para cada lado para hacer cruces, por ejemplo. Pueden usar un ruido para ver cómo se ve ese estilo. Pueden usar un magic para que se vea como ondas. Pero la idea siempre es la misma estructura. Así que invito un montón a seguir inventando y experimentando con este efecto. Hay muchos otros tipos de textura, pero vamos a quedar hasta acá en este curso con las diferentes combinaciones de nodos, para que próxima sesión entonces nos enfoquemos en cómo modelar algo más orgánico, como por ejemplo nuestro jocerdo. Así que ojalá se animen a seguir con el curso para la próxima clase.